Soy Paula Arenas, directora del Centro Arenas, y estoy aquí con Antonio Jesús Conde, que es naturópata. Y bueno, quiero que nos cuente un poquito pues qué es lo que haces en consulta, en tu consulta de naturopatía. Muy bien, pues en principio como naturópata intento de algún modo tratar a la persona, porque normalmente cuando viene gente suelen ser un conjunto de muchas cuestiones y cada uno tiene sus aspectos y sus connotaciones. Entonces, de algún modo, lo que intento ver cuáles son las carencias principales o las cuestiones de las que más se aqueja y a raíz de ahí utilizar las distintas técnicas correspondientes en función de lo que corresponda. Muchas veces hay personas con cuestiones físicas, dolores, mareos, etcétera. Hay otras, normalmente no hay ninguna con una cuestión pura, ¿no? Sí, aislada, solo exactamente, solo me pasa esto. ¿No? Entonces, como hay una tanta mezcolanza y tanta mezcla de distintas cuestiones emocionales, psicológicas, de hábitos, y que suelen desembocar precisamente en cuestiones somáticas, ¿no? En cuestiones físicas o fisiológicas. Entonces, pues, de algún modo es un poco ver realmente qué es lo que la persona necesita y a raíz de ahí, pues, aplicar o contemplar las distintas técnicas para su reequilibrado. La naturopatía es un conjunto de técnicas que acompañan a la recuperación del equilibrio natural del cuerpo. Claro, digamos que de todas las patologías, por así decirlo, ¿no? Todas las dolencias o síntomas que la persona te cuenta, que normalmente hay físicas y hay emocionales, ¿no? Más mentales, tú eliges las técnicas que digamos, integran un poquito, van a tratar a nivel Claro, conjunto a la persona, ¿no? Claro, una característica precisamente que tiene la naturopatía es que tratas a la persona, al individuo. Cada persona es distinta. Entonces, independientemente de la sintomatología o de la enfermedad o patología o dolencia que pueda tener, la aplicación o digamos el acompañamiento es diferente. Porque de algún modo no se trata de hacer una incidencia inadecuada, sino digamos, más bien de quitar aquello que está estorbando el proceso de homeostasis del propio organismo. Bueno, el proceso de homeostasis es... Es la vuelta al equilibrio, es decir, la homeostasis orgánica es el equilibrio orgánico, cuando el cuerpo está sano o es saludable. Entonces, cuando hay un desequilibrio, hay una pérdida de ese equilibrio, es cuando sobrevienen patologías, enfermedades y las correspondientes sintomatologías. El síntoma no es, como se suele decir, no es el objetivo a tratar. El síntoma lo que me indica es por dónde van los tiros, por expresarlo de algún modo. Y a partir de ahí empezamos a tratar el origen del problema o intentamos acercarnos al origen del problema. La naturopatía favorece el desenvolvimiento de los recursos naturales que todas las personas tienen para su sanación. Vale. ¿Y con qué técnica tratas? Pues, hombre, yo principalmente uso biomagnetismo, que trata simplemente de poner imanes a partir de una potencia determinada por pares, es decir, en distintos puntos del cuerpo por pares. Esto el efecto que tiene es una desacidificación del organismo porque hay un cambio en el pH. Obviamente estamos hablando del pH celular, intracelular e intercelular. Pues, si cambia el pH de la sangre te mueres, es decir, no. Pero en esta variación de pH lo que favorece es la modificación del terreno que deje de ser favorable al crecimiento de distintos virus, bacterias, parásitos, hongos. Muy bien. Y aparte del biomagnetismo, ¿usas otras técnicas? Sí, ¿no? sí, uso la kinesiología, uso kinesiología emocional, sobre todo para acercarme al origen en base al cual
se quedó digamos, marcado el cuerpo, ¿no? Sí, codificado la codificación, emocional. efectivamente, la codificación a nivel emocional. Y a raíz de ahí trabajo con tapping, con EFT, la resolución, preguntando al cuerpo la máxima información posible. Vale. Sí, porque recordamos que un poquito, bueno, lo vemos en otro vídeo que es la kinesiología en particular, sí. pero recordamos que a través de la kinesiología se pregunta al cuerpo, ¿no? Es un test muscular. ¿Qué le viene bien, qué no le viene bien y dónde está el cuerpo, digamos, dónde tiene el conflicto, ¿no? A qué nivel y claro. cómo y con qué técnicas o cómo es la mejor manera para volver a equilibrar. Efectivamente, además como puedes ver la prioridad en ese momento, pues ya sabes si a lo mejor a nivel emocional es prioritario el uso de, por ejemplo, flores de Bach, o es prioritario el uso de tapping, en este sentido. Y en función de la prioridad, pues actúas sobre la marcha. Vale. Y te quería preguntar ahora un poquito también cómo llegaste tú a ser naturópata, o por qué, cuál es la base, porque a mí, aquí voy a hacer un inciso personal, a mí me llama mucho la atención de ti, la calidad humana que tiene, ¿no? La persona me llama mucho la atención, no es lo mismo un profesional que otro profesional y bueno, por eso quiero que nos cuentes un poquito cómo eres. Bueno, el interés surge de hace mucho tiempo. Yo el recuerdo así más cercano que tengo en relación con terapias naturales fue con temas relacionados con el tema del masaje. Yo recuerdo cuando tenía, no sé, 12, 14 años, que mi madre sufría mucho de cervicales. Y el propio médico que la trataba le aconsejaba que se diera masaje. Entonces yo la acompañé en aquella época a que le dieran algunos masajes. Y de tanto acompañarla y eso, como yo me gustaba, me quedé viendo algunos pases de los que le daban y demás. Entonces llegó un punto en que mi madre me decía, oye, ¿me puedes dar tú un masaje? Y empecé de algún modo a darle masaje a ella. Pero claro, yo lo hacía de un modo un poquito que no entendía ni para qué ni cómo. Yo era un chiquillo en aquella época que no tenía muy claro muchas cosas. Pero me llamaba la atención una cuestión que es que notaba mejoría. Entonces a mí me contrastaba porque yo decía, pero si yo no he hecho nada. Es decir, si es una cosa que no comprendo. ¿Cómo es posible que una mera manipulación suave tal y tenga unos efectos tan, digamos, que ya se encontraba mejor, me lo agradecía mucho? Y a raíz de ahí, pues bueno, yo he estudiado biología, a raíz de ahí empecé a interesarme por el tema de la nutrición ortomolecular, estuve yendo a cursos en Cádiz y demás. A partir de aquí ya me metí hice lo que es la formación propia de quiromasaje, hice también naturopatía, fueron 3 años en quiros, y a partir de aquí pues empecé a hacer cursos de especialización de cuestiones que me llamaban la atención, todos de algún modo que fueran cuadrándose o compenetrándose entre sí, para de algún modo intentar comprender o acercarme lo máximo posible a vislumbrar la propia carencia que de algún modo todos tenemos, ¿no? Es decir, que yo puedo favorecer o ayudar a mis pacientes en la medida en la que puedo favorecerme, ayudarme a mí mismo. Y desde esta perspectiva es como me voy moviendo. Muy bien. Más o menos. Muy bien, pues nada, encantada de charlar contigo. Muchas gracias a ti. Y aquí estamos para el que te necesite. Muchas gracias.